Estimado estudiante, les saluda la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a conocer acerca de la ortografía de los numerales. El campo de la ortografía es un campo muy interesante porque no solamente dispone reglas para el caso de las letras, ¿no? Que dentro del proceso de redacción es fundamental conocer la normativa. Vamos a darnos cuenta que la publicación que hace la Real Academia a través de su texto de ortografía de la lengua española tiene un apartado muy interesante que nos habla acerca de la normativa que debemos de tener en cuenta cuando hacemos uso de los numerales. Es decir, los numerales también tienen reglas que debemos de conocerla para poder redactar correctamente los documentos. Así vamos a darnos cuenta que la Real Academia dispone de 4 clases de numerales. Estos numerales pueden dividirse en numerales cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos. Cada una de estas formas que puedan encontrarse dentro de los numerales van a tener ciertas consideraciones y sobre todo nos van a dar la claridad del tipo de expresión que nosotros estamos haciendo uso de ellas, porque hay muchas situaciones, hay muchas circunstancias donde de forma errada hacemos uso, por ejemplo, de algún fraccionario y lo confundimos probablemente con un cardinal o lo podemos confundir con un ordinal. Para ello vamos a conocer un poquito de cada uno para saber cuál es precisamente la referencia que debemos de tener de estos numerales que se convierten en recursos importantes para que nosotros podamos redactar. Si hablamos de los numerales, en conjunto vamos a poder reconocer estos 4 elementos que ya hemos hecho mención. Empecemos por el caso de los numerales cardinales. ¿Por qué razón reciben el nombre de cardinales? Porque son aquellas expresiones que van a señalar únicamente cantidad. Estos numerales dentro de la ortografía de la lengua española van a tener un conjunto de reglas, un conjunto de normas que nosotros tenemos que aprender a aplicarlas correctamente y sobre todo diferenciarlas de los otros numerales que también tienen forma similar. Así vamos a poder reconocer que estos cardinales son aquellas expresiones o formas que tienen los numerales, pero que van a expresar cantidades exactas. Considerado desde el 0 hacia adelante, estos cardinales expresan cantidades que van a ser muy exactas y que se pueden utilizar de forma numérica si es que el campo así lo requiere, o pueden utilizarse de manera escrita si el documento así lo exige. Totalmente diferente a estos cardinales son los ordinales. ¿Cuál es la diferencia de estos numerales ordinales? Estos numerales de carácter ordinales son aquellas representaciones que se caracterizan porque expresan orden, expresan posicionamiento, expresan jerarquía. Así podríamos considerar dentro del mundo ordinal, por ejemplo, aquellas expresiones como primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. O en sus formas abreviadas, primer, en su forma abreviada no tercero, sino tercer, también son formas en las que se pueden utilizar para poder hacer referencia a los ordinales. Acuérdese, a diferencia de los cardinales, el ordinal expresa orden, expresa posicionamiento, ¿sí? Que es una clase numeral que nosotros en cualquiera de las circunstancias podemos utilizar. También podemos hacer uso de los fraccionarios. Los fraccionarios dentro del manual de ortografía también son denominados partitivos. Estos fraccionarios o partitivos tienen una característica muy particular, ¿no? Que siempre están acompañadas de las expresiones o de las terminaciones aba. Las terminaciones aba o probablemente las terminaciones abo. Estos fraccionarios o partitivos me van a indicar las partes que puede dividirse, por ejemplo, ¿no? Alguna torta, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando nosotros tenemos, ¿no?, una torta, el caso de la torta, decimos que lo vamos a partir.
y lo vamos a partir en doceavas partes. Doceavas partes. Acuérdese usted que la terminación ava es una terminación que le pertenece precisamente al fraccionario. Este tema del fraccionario es muy delicado porque muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en un contexto de celebración y decimos que la empresa celebra 12 años, muchas veces nosotros utilizamos la expresión fraccionaria cuando no debería ser fraccionaria. Nosotros señalamos, cumplimos 12avos años, por ejemplo, o el 12avo aniversario. Recuerde que la expresión avo, ava, indica fracción. No es la expresión correcta. No es la expresión correcta. No es el fraccionario, no es el partitivo aquel que se utiliza precisamente para poder señalar esta denominación. En este caso, la expresión correcta sería 12º aniversario. Es decir, tendría que consultarle a los ordinales la forma correcta de cómo poder utilizar ese tipo de expresión. No es una tarea, no es una responsabilidad del fraccionario, es una responsabilidad del ordinario, ¿sí? De los ordinales. También podemos señalar acá el caso de los multiplicativos, ¿no? El caso de los multiplicativos, por ejemplo, son aquellas expresiones que señalan precisamente el proceso de multiplicación que se hace, ¿no? El duplo, por ejemplo, ¿no? Es una forma como nosotros podemos indicar para señalar el doble, el triple. Estas expresiones son propias, por ejemplo, de los multiplicativos, que señala la cantidad de veces en las que un término se puede repetir o se pueda dar. El mundo de los numerales implica no solamente estas reglas, sino también otro conjunto de reglas que vamos a poder encontrar en ellas para que podamos entender de qué manera estas se pueden utilizar. Los invito a que ustedes puedan consultar más acerca de la ortografía de los numerales y podamos reconocer todas estas reglas que van a ser muy importantes en todos los procesos de redacción que nosotros vamos a tener. Muy bien, estimado estudiante, agradezco su atención y ya nos estaremos encontrando próximamente con otro tema. Hasta luego.